Mucha atención, 11:32 de la mañana en Caracas. A esta hora, la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela se pronuncia tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de las últimas horas en las que decide asumir las funciones del Legislativo. A esta hora habla el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Escuchemos lo que sucede hasta ahora en la capital venezolana. Bueno, señores, ustedes me avisan Vivoplay y los otros medios cuando estén para comenzar. Listo, muchas gracias. Buenos días. Desde acá, desde la Asamblea Nacional, Parlamento venezolano, que fue electo, quiero recordarlo siempre, este Parlamento que fue electo por 14 millones de venezolanos, cifra que fue histórica y que ha sido histórica en todas las elecciones de parlamentos venezolanos. Nunca en la historia del Parlamento se había logrado tener el 75% de la representación del pueblo, con más de 14 millones de personas que votaron por este Parlamento para pedir en el país más libertad, más justicia social y más democracia. Hoy estamos los diputados de la Unidad Democrática dirigiéndonos a Venezuela y dirigiéndonos al mundo entero. Es la reacción de la sentencia que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia. Es la sentencia número 56, si no me equivoco. Unidad Democrática dirigiéndonos a Venezuela y dirigiéndonos al mundo entero. Es la reacción de la sentencia que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia. Es la sentencia número 56, si no me equivoco, en contra del pueblo venezolano. Porque quiero ser muy claro, estos son sentencias contra el pueblo venezolano. No son sentencias contra la Asamblea, son sentencias contra un pueblo que votó por un cambio en el país y que el Tribunal Supremo de Justicia cree que puede pasar por encima del pueblo venezolano. En nombre del pueblo venezolano, aquí está la sentencia. Esta es la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura. Basura de quienes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. Esto es lo que significa para nosotros la sentencia del Tribunal Constitucional. Basura. Increíblemente, en una Venezuela donde ha habido más de 4.000 niños muertos porque no hay alimentos, en una Venezuela que es el país con más corrupción en el mundo, en una Venezuela donde nuestros abuelos y abuelas se mueren porque no hay medicina, en una Venezuela donde el mundo entero pide elecciones y democracia, estos señores de la Sala Constitucional tienen los riñones de creer que ellos en este momento van a pasar por encima del pueblo venezolano y van a seguir negando la realidad de pobreza, de miseria, de hambre, de violencia que vive el país. El mundo entero está pidiendo democracia en Venezuela. Hoy estamos acá para dejar muy clara la posición de esta Asamblea Nacional frente a la sentencia.
Y quiero ser muy claro, es un golpe de Estado y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras anteriores? Una cosa muy importante. Es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país como le dé la gana y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras. Es una dictadura que el mundo entero tiene que ayudar a Venezuela en este momento a que se prendan las alarmas de todas las democracias del mundo para apoyar la decisión del pueblo venezolano a seguir firmes para que nosotros logremos con el voto cambiar esta dictadura por una Venezuela de libertad, por una Venezuela de justicia, por una Venezuela de democracia. Ayer se dio un golpe de Estado porque esta sentencia, a diferencia de las anteriores, le otorga a Nicolás Maduro, fuera de la Constitución, todos los poderes para hacer las leyes que él quiera, para contratar con quien quiera y para endeudarse con quien quiera y para perseguir a quien le dé la gana. Frente a ese golpe de Estado que estamos declarando hoy, nuestra segunda declaración es que esta Asamblea Nacional desconoce al Tribunal Supremo de Justicia. Es un Tribunal Supremo de Justicia que ellos mismos eligieron. A nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos. A ellos los eligieron ellos mismos. Ellos se eligieron solos. A ellos los eligieron para destruir la Constitución, para gobernar fuera de la Constitución. A ellos los eligieron magistrados para violar la Constitución. Por eso, a esta sala constitucional que está fuera de la Constitución, el día de hoy, los 112 diputados de la Unidad Nacional quieren dejar claro que este Parlamento se revela y desconoce esta sentencia de la sala constitucional. Nosotros estamos obligados por la Constitución a acatar la Constitución Nacional. Toda sentencia contraria a la Constitución es nula. Toda sentencia contraria a la Constitución, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de desconocerla. Toda sentencia que vaya en contra de la democracia y la dignidad del pueblo venezolano, tenemos la obligación de desconocerla. ¿Por qué el gobierno hizo la sentencia de ayer? Y esto es importante que lo conozcan, sobre todo la prensa internacional. Además de concentrar todo el poder en sus manos, la sentencia de ayer tiene un propósito muy importante y quiero que presten atención a esto. La sentencia de ayer se hizo para tratar de evitar el control del Parlamento al otorgamiento de empresas y explotaciones petroleras extranjeras. Nicolás Maduro está regalando la riqueza del pueblo venezolano y está otorgando asociaciones petroleras y no quiere pasar por el control de la Asamblea Nacional. Queremos mandarle un mensaje muy claro a todas las empresas que están contratando con el gobierno sin pasar por la Asamblea Nacional. Todas esas explotaciones petroleras son nulas y las desconocemos también. Y cuando en Venezuela hay un cambio de gobierno, más pronto que tarde, todas esas asociaciones estratégicas son nulas porque fueron otorgadas en contra de la ley y en contra de la Constitución. Una de las cosas con las cuales el mismo presidente Chávez se jactaba en las alianzas petroleras es que la modificación había permitido que pasaran por la Asamblea Nacional. Hoy Nicolás Maduro, para regalarle a dedo a sus amigos en Rusia o en otras corporaciones de otros países la explotación y la riqueza petrolera, la motivación de la sentencia es tratar de saltar ese control que ejerce el Parlamento venezolano.
Y por eso quiero que quede claro, además que se está dando un golpe de Estado, además que esta Asamblea Nacional desconoce esa sentencia que es contraria a la Constitución, queremos que le quede claro a todas las empresas petroleras que cualquier alianza estratégica con el gobierno es nula absolutamente y esta empresa queda absolutamente anulada por desconocimiento del Parlamento y del pueblo venezolano. Igualmente, también queremos ser claros en lo siguiente. El gobierno quiere contratar dinero desesperadamente. Ha estado buscando todas las fórmulas que la Corporación Andina de Fomento le preste 500 millones de dólares más para seguir endeudándonos. Se lo hemos dicho claramente a la Corporación Andina de Fomento. Ese préstamo también es ilegal. Quien está en desacato es Nicolás Maduro y quien tiene que respetar la ley y la Constitución es Nicolás Maduro y para eso estamos nosotros acá. ¿Qué nos toca ahora como Asamblea Nacional? Nos toca seguir en la misma lucha. Una lucha que tiene que ver con el control frente al gobierno, con el control frente a esos contratos a dedo, esas deudas a dedo. Seguir con el control haciendo las leyes que el pueblo espera, como las leyes de seguridad social, como el cestatique, para los policías, para los jubilados, para los pensionados. Seguir con todo lo que significa darle propiedad a los venezolanos, reformar la economía para no tener esta economía de miseria y de importación de alimentos de otros países. Seguir con una Venezuela que pueda soñar junto con nosotros un cambio total. Queremos darle un mensaje al pueblo venezolano. Esta Asamblea Nacional ni se rinde ni se entrega y vamos a seguir luchando por el cambio democrático en el país. Y por eso esta sentencia lo que viene a poner claro es que lo que está pidiendo la Organización de Estados Americanos a través de la Carta Democrática Interamericana se justifica plenamente. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela se dio un golpe de Estado y necesitamos la solidaridad de todos los países de la Organización de Estados Americanos para que continúe la presión de todo el mundo democrático para lograr materializar en Venezuela lo que nosotros podemos lograr este año con la presión de los venezolanos y de la comunidad internacional, que no es otra cosa que realizar este año como toca por ley, realizar este año como toca por Constitución, las elecciones de gobernadores, de alcaldes y también unas elecciones generales para que el país salga del caos de la dictadura y podamos tener un país donde cada venezolano decide el futuro del país. No se trata, como ha dicho el gobierno, de que haya una inversión o una especie de intervención extranjera. Todo lo contrario. Lo que pide el mundo entero es que la intervención que haya en Venezuela no sea de potencias extranjeras, sino la intervención del pueblo venezolano a través del voto. Esa es la única intervención que queremos nosotros, que el dueño de la democracia, que es el pueblo venezolano, que nos puso acá en esta asamblea con 14 millones de votos, sea el que se exprese y permita decidir cuál es el futuro del país. Mientras tanto, Nicolás Maduro habla de invasiones, habla de ataques militares, habla de conmociones internas y nosotros estamos muy claros. A lo único que le teme Nicolás Maduro es al voto del pueblo venezolano que quiere un cambio radical de este gobierno y un cambio radical de este sistema económico y político. Y frente a eso, no podemos dejar de hacer un llamado a la Fuerza Armada venezolana. La Fuerza Armada venezolana no puede seguir silente. La Fuerza Armada venezolana no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución. Nosotros sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales de la Fuerza Armada están en contra del caos que sucede en Venezuela. Nosotros sabemos que los oficiales de las Fuerzas Armadas sufren en su inmensa mayoría el mismo drama del costo de la vida, de la violencia. Nada más el año pasado y este año han matado centenares de oficiales de las Fuerzas Armadas y de policía
para robarle el arma. Sabemos que las Fuerzas Armadas sienten vergüenza hoy de su institución. Por eso queremos hacer un llamado de conciencia a la Fuerza Armada venezolana. Así como nosotros no vamos a aceptar nada contrario a la Constitución, nosotros esperamos que nuestra Fuerza Armada sea el primer guardián de la democracia y la Constitución en Venezuela, y que la Fuerza Armada venezolana se convierta en parte de la solución de la democracia en el país y nunca se convierta en el obstáculo que impida que la Constitución y la democracia reinen en Venezuela. Por eso, el llamado que hacemos a la Fuerza Armada es que el país aguarda para quienes tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de tener bajo su custodia el poder del pueblo venezolano, a que ellos también tengan la responsabilidad de luchar para que Venezuela tenga una democracia como está en la Constitución y no como está dictada por quienes reciben órdenes de la Sala Constitucional. Esta Asamblea Nacional, además de dar este mensaje el día de hoy, vamos a hacer la convocatoria para diferentes acciones de calle en las cuales esperamos que el pueblo nos acompañe. Sabemos que hay miedo en este momento, sabemos que hay represión, pero este es el momento de ponernos de pie. Y nosotros vamos a ponernos de pie junto con el pueblo venezolano a convocar a diferentes acciones de calle para este sábado, para la próxima semana, para que junto con la protesta del pueblo por el hambre, también haga la protesta por la falta de democracia. Venezuela tiene hambre de alimentos, pero Venezuela también tiene hambre de libertad. Venezuela tiene hambre de justicia. Venezuela tiene hambre de democracia. Venezuela es un país hambriento por cambio. Y esa hambre del pueblo venezolano se va a transformar en fuerza en la calle para protestar aquí en la Asamblea, protestar en todos los rincones del país, para que esa determinación de un pueblo que lo único que pide es votar, se pueda materializar con la presión del mismo pueblo venezolano y la solidaridad de todas las democracias del mundo. De manera que este mensaje que damos hoy como Parlamento es la ratificación de que estamos frente a un golpe de Estado, de que ese golpe de Estado lo que esconde es darle todo el poder a Maduro para que siga desfalcando el país, pero que Venezuela sepa que aquí estamos de pie, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir destapando la corrupción que hay desde los CLAP hasta las endeudas, hasta el tema de lo que significa estas empresas mixtas, que vamos a seguir legislando para que haya leyes distintas de democracia y darle al pueblo los derechos que merece, pero también que convocamos a todo el pueblo venezolano, incluyendo las Fuerzas Armadas, a defender la Constitución, a defender la democracia, a defender nuestro derecho de lo que pide el mundo entero, que es tener un proceso de votación, un proceso electoral que permita que el pueblo venezolano sea el que abra la puerta a un futuro distinto. Vamos a convocar para este sábado acciones de calle y vamos a convocar para la próxima semana una gran acción de calle. ¿Por qué no decirlo? Porque no queremos que el gobierno venga a reprimir desde ya. Lo vamos a hacer en su momento y lo vamos a hacer en compañía del pueblo venezolano en todos los rincones del país. Hay quienes pueden pensar, y con esto finalizo, que estas sentencias de ayer y de anteayer son sentencias que demuestran una fuerza que tiene el gobierno. Créanme que no es así. Este gobierno es tan débil, este gobierno está tan fracturado, este gobierno está tan corrompido, este gobierno está tan decadente que lo único que le queda es violar a la Constitución. Nicolás Maduro ha perdido la legitimidad, ha perdido la autoridad, ha perdido cualquier vestigio de gobernar con la Constitución y por eso lo único que le queda es la fuerza bruta, por eso lo único que le queda es la represión, por eso lo único que le queda es el miedo. Pero frente a eso está el pueblo venezolano
decidido hoy, más que nunca, a cambiar la historia de Venezuela. Muchas gracias a todos. Así como las actividades de calle, las diferentes fracciones de la Asamblea y la Junta Directiva también anuncian a los magistrados de la Sala Constitucional: ustedes no van a salir impunes de esto. Vamos a hacer las demandas dentro de Venezuela para agotar la instancia en la Fiscalía, pero también vamos después de esas denuncias internas a todas las instancias internacionales. Magistrados de la Sala Constitucional, ustedes están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Véanse en el espejo de los que han sido sancionados por violar los derechos humanos. Hoy, mañana o pasado mañana, los va a alcanzar el brazo de la justicia, porque ustedes lo que han hecho es criminalizar la democracia en el país. Vamos a hacer denuncias contra los magistrados dentro y fuera de Venezuela por crímenes de lesa humanidad, para que quienes violen la Constitución en Venezuela y violen los derechos de los venezolanos sepan que hoy se pueden creer Superman, pero mañana serán perseguidos por destruir la democracia en Venezuela. Si tuvieran alguna pregunta, bienvenido sea. Hay medios de comunicación que quieren hacer una pregunta. Gamela González, Nuevo País. ¿Quién? Sí, diputado. Una de las primeras preguntas sería: ¿está la oposición preparada para enfrentar una dictadura? La segunda pregunta sería: ¿ustedes no consideran, a modo de mea culpa, después de que hemos llegado hasta aquí, que el no haber hecho presión para que la situación con Amazonas se normalizara ha devenido en esto que ocurre hoy, donde el TSJ pretende suplantar las facultades legislativas de la Asamblea Nacional? Y tercero, ¿cuáles van a ser entonces esas acciones, incluso frente a la posibilidad de que el gobierno y el TSJ, tomando en cuenta que la Asamblea está en desacato y va a asumir esas facultades legislativas, los saque del Palacio Legislativo? Varias cosas, Gaby. En primer lugar, con el tema Amazonas. Lo primero que tenemos que entender con el tema Amazonas es que no es un tema legal. Eso no es un tema constitucional, eso no es un tema de tribunales, eso es un tema político. El propio Nicolás Maduro ha dicho varias veces que él le ha dado órdenes a no sé quién y a quién más para destrabar el supuesto desacato de la Asamblea. Eso es un tema político, eso no es un tema legal. Nosotros hemos hecho las distintas formalidades que el TSJ pidió simplemente para que no tuvieran excusa. Cuando yo asumí la presidencia el 5 de enero, el lunes siguiente, el 9, hicimos exactamente el ritual que pidió el TSJ para desincorporar a los diputados de Amazonas y quitar la excusa del desacato. E inventaron entonces una nueva excusa, que era que tenía que hacerlo la Junta anterior. La Junta anterior también lo hizo, siguiendo los mismos rituales, de manera que allí no puede haber mea culpa, porque lo que hemos hecho es una y otra vez el ritual que pide el TSJ. Pero repito, eso no es un problema legal, eso es un problema político, y el problema político es que el gobierno, cuando nosotros logramos el triunfo en diciembre del 2015, nunca reconoció el triunfo del pueblo venezolano y ha desconocido a esta Asamblea Nacional. Desde ese mismo momento, Nicolás Maduro está fuera de la Constitución. El 5 de enero, cuando asumí la presidencia, lo dije muy claro: Nicolás Maduro está fuera de la Constitución y el deber del pueblo venezolano este año es arrancarle a Nicolás Maduro las elecciones que corresponden, como nos robaron el referéndum, o las elecciones de gobernadores, o las elecciones de alcalde. Y ese es el llamado que hoy los diputados le hacen al país. Vamos a ponernos todos de pie para arrancarle a quienes han secuestrado la Constitución el derecho al voto y las elecciones que corresponden a este año. Morales, Diario El Nacional. Buenos días, diputado. Buenos días, Maru. Quería saber si a esta hora, tomando en cuenta que la sentencia fue publicada anoche tarde, pero ya ha transcurrido mediodía de hoy, si ustedes se han comunicado con las delegaciones de los gobiernos que en la OEA el día martes respaldaron que se hicieran acciones diplomáticas para recuperar la democracia en Venezuela,
y saber si ustedes pues han establecido algún tipo de conversación a esta hora o tienen previsto hacerlo en las próximas horas para que esas gestiones que ellos se comprometieron allí, esas 20 naciones, a ir adelantando en las próximas semanas, pues tengan una fecha más cierta, ¿no? Dada la gravedad. Y lo otro, ¿qué palabras tiene usted, diputado, para los diputados del Gran Polo Patriótico que fueron electos en la misma elección, el mismo 6 de diciembre, para los electores de esos diputados y para las personas que siguen a esta hora y después de todo lo que ha pasado, respaldando al presidente Nicolás Maduro y justificando las decisiones de los abogados que están legislando desde la Sala Constitucional del TCJ? Muy buena pregunta, Maru, fíjate. En el mundo entero, quizás nosotros no lo vemos porque estamos acá, pero desde la madrugada, la cantidad de llamadas que he recibido de cancilleres, de gobiernos, de medios de comunicación extranjera, a mí me ha dejado verdaderamente impresionado, pero al mismo tiempo satisfecho de la solidaridad que hay con Venezuela. No estamos solos en ese sentido. Fuera de Venezuela hay una lectura nítida, absolutamente nítida de lo que está pasando. Nadie me ha llamado a preguntarme qué pasa en Venezuela, sino todo el mundo me ha llamado a decir cómo es posible que haya dado un golpe de Estado Nicolás Maduro con el Tribunal Constitucional. Es decir, hay una claridad absolutamente prístina de que en Venezuela hubo un golpe de Estado. Y lo más importante es que estos gobiernos con los cuales me he comunicado, cancilleres, presidentes en 2 ocasiones y con distintos parlamentos de América Latina, todos están absolutamente a la orden del pueblo venezolano para acompañar con la presión que se merece nuestro pueblo de lograr que esa presión se materialice en elecciones, en democracia y en restitución de la Constitución. Es el momento más duro que nos ha tocado en todos estos años, pero también es el momento en el cual hemos tenido una respuesta solidaria, directa, inmediata de la comunidad internacional, y eso tiene que ser para nosotros una energía adicional para seguir luchando por lograr que en Venezuela quien reine sea no Nicolás Maduro, sino quien reine sea la Constitución y la ley para los venezolanos. En segundo lugar, hay una segunda pregunta que hace Maru que es muy importante. Yo estoy seguro que los propios diputados del PSUV deben sentir vergüenza de lo que está pasando. Los mismos diputados del PSUV, cuando vienen por estos pasillos, de las cosas que hacen ellos es desmarcarse de la locura que está sucediendo en Venezuela. Ellos mismos no comparten ni el caos, ni la destrucción, ni el hambre. Lamentablemente ellos se han convertido en rehenes también. Pero el nivel de fractura, división y descontento que hay en el PSUV es enorme. Y Dios permita que muy pronto todo eso salga público para que nos demos cuenta que simplemente se trata de Nicolás Maduro, el que está cometiendo estas locuras, y que él es la persona que está impidiendo que nuestro país tenga el futuro que merece, el futuro de libertad, de progreso, de armonía, de paz que merecemos los venezolanos y que no podemos renunciar los venezolanos. Este tipo de sentencias se hacen para desmoralizar al país. Este tipo de sentencias se hacen para que la gente pierda la esperanza. Este tipo de sentencias se hacen para que la gente piense que el gobierno es poderoso. Pero aquí queremos mandar un mensaje muy claro, es todo lo contrario. Poderoso es el pueblo venezolano. Poderosos son los diputados que vienen a luchar acá. Poderoso es una madre que hace cola para luchar por su familia y no descansa. Poderosos son los venezolanos que van a validar por sus partidos políticos. Poderosos son los estudiantes que hacen las elecciones por encima de las reglas del CNE. Poderosa es Venezuela y esa es la que va a ganar. Mariana Dibarlo, Vivo Play. Diputado, buenos días. En primer lugar, usted dice que la sentencia es basura y la rechazan, como en anteriores oportunidades han rechazado otras sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y el primer mandatario ha seguido emitiendo sentencias a través de la Sala Constitucional, ha seguido sin convocar las elecciones ya vencidas y además amenaza con salirse de la OEA por considerarla injerencista. Entonces, ¿qué escenario se vislumbra si pareciera que el gobierno nacional no hiciera caso a las pretensiones o a las intenciones que tiene el pueblo venezolano y la oposición en este caso?
Y en segundo lugar, usted hace un llamado a respetar la Constitución para que el gobierno la respete, y por Constitución las elecciones generales tocarían para diciembre de 2018. ¿Qué escenario se ve? ¿No sería mejor convocar unas elecciones regionales, que son las que ya están vencidas? ¿O cómo lograr en este caso las generales, como usted dice, para lograr el cambio principal en el gobierno? Muy bien, muy buena pregunta. En la medida en que el gobierno se va alejando de la Constitución, en la medida en que Nicolás Maduro se sale de la Constitución, en la medida en que el gobierno hace lo que le da la gana, se los repito y se los digo claramente, en esa medida no estamos frente a un gobierno fuerte, sino que estamos frente a un gobierno que está cavando su propia tumba. Un gobierno que no tiene ni pueblo, que no tiene ni gobernabilidad, que no tiene liderazgo, que no tiene apoyo internacional, que no tiene autoridad, que no tiene legitimidad. Es un gobierno derrotado, es un gobierno que está absolutamente en la derrota. Y esto lo uno a la segunda pregunta. Haga cualquier elección. Si el gobierno hace unas elecciones de concejales nada más, el gobierno sabe que es su punto de muerte. Si el gobierno hace elecciones de gobernadores y alcaldes, sabe que está derrotado y que es un gobierno que colapsa y que se descalabra. Por eso lo hemos dicho de manera clara, este es un gobierno derrotado. Si va a elecciones, las va a perder todas. Y si no va a elecciones, es un gobierno que está caído por ser un gobierno antidemocrático. A nosotros lo que nos toca es resistir y empujar al mejor camino, que es el camino a las elecciones, pero saber que estamos frente a un gobierno, y lo dije también el 5 de enero, que tomó la decisión de que no se hagan elecciones en Venezuela. Y por eso el mundo entero hoy está cerrado en que en Venezuela tiene que haber elecciones. Si a Nicolás Maduro le doliera la muerte de los venezolanos por hambre, si a Nicolás Maduro le doliera esos bebés que se mueren porque no comen, si a Nicolás Maduro le diera dolor esos niños de la calle que asesinan a miembros de la Fuerza Armada, si a Nicolás Maduro le diera dolor esos abuelos que tienen que debatir entre comer o comprar una caja de medicina, él renunciaría. Pero lo grave de todo esto es que a Nicolás Maduro no le importa el pueblo venezolano, lo único que le importa es mantenerse en el poder, y por eso ha concentrado todo el poder en sus manos. Pero se equivoca. El paso siempre de los dictadores antes de caerse es la arbitrariedad, es el miedo, es la concentración de poder, y frente a eso, hoy más que nunca, la determinación nuestra, la democracia, la Constitución, las elecciones, el cambio social, la protesta social, para lograr derribar esos muros que ha construido Nicolás Maduro. 12:05 de la mañana en Caracas, Venezuela. Habla a esta hora el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, luego de esta sentencia que se conoció en las últimas horas, en la que el Tribunal Supremo de Justicia asume las funciones del legislativo. Ha dicho Julio Borges, en Venezuela hay un golpe de Estado. Maduro ha dado un golpe de Estado. Ha dicho que la sentencia es basura. Incluso rompió el documento frente a las cámaras de los medios de comunicación. Ha alertado al mundo que ahora Maduro, a través de esta sentencia, tiene todo el poder en sus manos. Sin embargo, ha dicho que la Asamblea Nacional resistirá y que no va a ajustarse a esta sentencia que ha dado el Tribunal Supremo de Justicia. Ha dicho que quien está en desacato es la justicia en